Bueno, muy buenas tardes, apreciados estudiantes, buenas tardes, compañeros de docentes de la red de curso, el profesor Julián Camilo, el profesor Iván. Muchas gracias por haber sacado un tiempito. Yo sé que todos vivimos muy ocupados, que a veces esta hora es difícil, pero muchas gracias por estar aquí. Vamos a tratar de dar orientaciones que van a ser de mucha importancia seguramente para ustedes para la realización de esta tarea 2 de la unidad 1 del curso. El, la idea es que esta grabación va a quedar mañana, se les va a enviar a ustedes con la respectiva presentación, el archivo de la presentación que vamos a ver hoy. Les va a llegar a ustedes y a los cerca de 180, 190 estudiantes más que de pronto no pudieron ingresar hoy. Para todos se hará pública mañana esta grabación a través de los correos internos y correos institucionales, en el foro de aprendizaje y obviamente también en el foro de noticias del curso. ¿Quiénes ya han ido leyendo algo que me digan, bueno, veo que esta unidad se va a tratar de tal cosa? ¿Quién quiere participar? En el chat puede ser o solicitando Pues uno de los la palabra. temas, qué pena, buenas tardes. Sí, buenas Uno de los temas tardes. que hemos evidenciado, que por lo menos yo he evidenciado, es como los principios de la economía. Sí, diciendo los temas. ¿Y como qué será eso, los principios de la economía? Pues me imagino yo que es como todos sus inicios, como cómo empezó, dónde se originó, a qué conlleva. Gracias. No, no es como cómo empezó la economía. Podríamos hablar de eso si nos queda tiempo un ratico. A mí me gusta hablar de cómo empezó la economía, porque la economía ha tenido, desde la aparición del hombre primitivo, unos modos de producción. Entre últimas, ahorita que veamos los conceptos, vamos a ver que la economía es eso, cómo producir bienes y servicios para satisfacer las necesidades que tenemos todos a partir de unos recursos que son muy escasos. Pero no, los principios de la economía tienen que ver con ciertos comportamientos que se dan en una sociedad, en una comunidad, cómo están repartidos prácticamente en tres bloques sobre cómo se comportan los individuos, cómo de manera general también hay unos comportamientos que se dan sí o sí siempre en la economía. Los principios, cuando hablamos de principios, son como comportamientos. ¿Qué otro tema? Royman, cuénteme. Bueno, buenas tardes compañeros y tutores. Bueno, lo poco que he leído de la unidad trata como de la riqueza de las naciones, ¿no? Como un individuo en medio de su egoísmo, por decirlo así, que quiere eh, empezar un emprendimiento, un negocio, contribuye al desarrollo de una sociedad. Eso es más o menos lo que he ido interpretando del tema del libro de la riqueza de las finanzas, perdón, la riqueza de las naciones de Adam Smith. Benavides. Podríamos algunos considerarlo como el padre de la economía porque fueron de los primeros teóricos que hicieron en la economía cuando la economía empezaron a ser parte importante de los estudios de esos comportamientos. Sí. Diana, Eh, ah, Diana Carolina, Buenas tardes. ¿sí? Tiene la manito levantada. Sí, de la lectura de los 10 principios de la economía, ya la realicé, dice cómo nos relacionamos y cómo tomamos decisiones. También el comercio con otros países, cómo se mueve la economía. Y este, también los incentivos que tiene, por ejemplo, el gobierno. Por ejemplo, Sí. cuando pone taxes, cuando pone impuestos a la gasolina, por ejemplo, decía. Entonces, a raíz de eso, surgen otras actividades, se promueven otras actividades en otros sectores. Eh, También, por ejemplo, la economía del comercio entre dos países, que dice Sí. que, por ejemplo, es una competencia, pero también
ayuda a que se mueva la economía. Claro. Y Bueno, no me acuerdo. bueno. ¿Y Richard qué nos dice? Bueno, profe, pues a mí lo que más, digamos, me llamó la atención fue la forma en las que una sociedad se puede organizar para la producción, que pues actualmente se consideran dos tipos de economía fundamentalmente, que es la capitalista, la de libre mercado, y la economía comunista, y es, digamos, en donde se plantea el papel que juega el Estado dentro de la economía. Entonces, en la capitalista estaría dejando digamos, al sector privado la producción, simplemente con un papel de pronto regulatorio, no intervencionista directamente, en tanto que en la economía comunista, pues es directamente el Estado el que controla las variables fundamentales de producción y, y que pues como tal no puede hablarse en este momento de que existan esos dos regímenes, sino que estamos como en sistemas mixtos, ¿no? En donde tanto el Estado cumple un papel eh, en ocasiones regulatorio, en ocasiones libre mercadista, igualmente en las economías comunistas, no es enteramente el Estado el que produce todo. Y Sí. también pues de pronto me llamó la atención el tema del coste de oportunidad, algo así como lo que está pasando ahorita, el que estemos estudiando en este momento, estamos dejando de pronto descansar, de pronto de estudiar otras materias y siempre el hacer algo implica dejar de hacer otra cosa. Correcto. Sí, tocó varios temas precisamente que vamos a ver. Uno es el último, el costo de oportunidades, tiene que ver con uno de los principios. El tema de los modos de producción, cuando uno habla de economías comunistas o modos de producción comunista, modo de producción capitalista que, que han existido o que existe en el momento la economía capitalista. Bueno, yo creo que han leído y van acopiando una serie de conceptos que los van aterrizando, pero obviamente todavía tienen muchos vacíos y mucho dudas porque no hemos llegado a la conceptualización. Y de eso se trata estos momentos sincrónicos y los que van a tener más adelante, de ir cada vez aterrizando más allá de la lectura, porque las lecturas también son muy importantes para que ustedes aborden los temas. Esa lectura lo que les va a generar seguramente son muchas dudas e inquietudes que podemos resolver en los momentos sincrónicos. Bueno, vamos a compartir entonces. Ustedes ya ven la presentación. Sí, señor. Perfecto. Bueno, Bueno, entonces esta unidad uno del curso pues es la unidad que nos habla de la ciencia económica y sus generalidades. Quería que vieran esta es la agenda del curso. En este momento esta primera unidad inició el 20 de junio, cierra el 3 de julio, estamos hoy a 25, estamos prácticamente a una semana del cierre. Por eso es importante empezar a abordar los temas, empezar a realizar avances sobre lo que vayamos realizando las tareas para que nuestros tutores puedan verlos y puedan orientarlos. Es muy importante y siempre insisto en la importancia que tiene el que ustedes, en la medida que van adelantando las tareas, nos las muestren, nos las compartan. Eso nos permite a nosotros orientarles el aprendizaje. Eso nos permite decirle, está bien, entendió y comprendió y aprendió perfectamente, o le falta todavía volver a estudiar eh, más de profundidad porque todavía tiene vacíos y el aprendizaje no se ha logrado completamente. Pero siempre y cuando nos busquen, nos digan, mire, ¿cómo voy? Sí, muchos estudiantes deciden no ingresar nunca al foro de aprendizaje, se pierden las comunicaciones, pero también se pierden la oportunidad de que los orientemos y entregan el trabajo como creen que les quedó y de pronto no les quedó bien. Entonces, el aprendizaje siempre la mano del tutor. Y obviamente la siguiente unidad empieza el 4 de julio hasta el 16 de julio, son 12 días también. La unidad 3 de la tarea 4, que es sobre aspectos
microeconómico, que es el mercado. La unidad 2 tiene que ver con los agregados nacionales y ahí vamos a comprender muchísimo más a fondo todo ese papel que juega el Estado en la economía. Y decía que el 17 de julio hasta el 31 de julio vamos a estar con la tarea 4, la unidad 3 del curso, sobre el mercado, cómo es el funcionamiento del mercado. Muchas veces nosotros no comprendemos, y en otra web del periodista uno menciona estudiante, pero ¿por qué el gobierno permite que los precios suban o se caigan? ¿Por qué en este momento la papa está tan barata, pobre papicultores? ¿Por qué el gobierno no interviene y por qué no los congela? Porque es que así no funcionan los precios de los productos, funcionan por una interacción entre oferta y demanda, y ahí vamos a entenderlo por qué en esa unidad. Y finalmente, el 1 de agosto, el 7 de agosto, pues vamos a tener la evaluación final. En esa el trabajo que se hace es una recopilación de unas preguntas tipo test muy sencillas sobre las 3 unidades del curso. Ustedes desde este momento, desde el momento en que inició el periodo, ustedes pueden descargar todas las guías y conocer de qué se trata. Pueden descargar material bibliográfico para tenerlo ahí, para que en la medida en que van terminando una tarea y ya esté avalada por el tutor de que ya les quedó bien, empezar a trabajar el siguiente tema en la siguiente unidad. Por eso esta agenda del curso es tan importante, en el sentido que les permite hacer su planificación en el tiempo para adelantar el curso. ¿Cuáles son las actividades? Pues hay unas preguntas sobre los principios de la economía, las cuales deben explicar y dar un ejemplo de cada uno de esos principios. He visto, porque por algún error mío en el principio 5 no puse dar un ejemplo, entonces me han estado enviando avances sin el ejemplo. Me los devuelvo para el ejemplo, pero es un error mío que cometí en no colocar. Todos los 3 principios se explican y se da un ejemplo del principio. Hay que elaborar un mapa conceptual sobre la división de la economía. Hoy lo vamos a hablar. Y también es importante que en el material de apoyo miren el modelo, cómo se construye un mapa conceptual para que nos quede bien hecho. Y en tercer lugar, la tarea nos pide que hagamos 3 diagramas de flujo, uno para cada una de las situaciones del flujo circular de la economía, que también lo vamos a explicar hoy. Bueno, empezamos. ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es la economía? La economía parte de ser una ciencia social, y es social porque estudia al hombre, su comportamiento, su ambiente, su naturaleza, su dinámica en, en ese ejercicio diario de, de ser uno de los 3 agentes. Como lo vamos a ver, son 3 agentes que intervienen en la economía: la empresa, el Estado y las familias, y cómo hay esos comportamientos y, digamos, que variables que intervienen mucho, que afectan a la sociedad. Por eso es una ciencia social. Utiliza el método científico, obviamente, para poder, a partir de la observación, del estudio de variables, de estudios estadísticos, tratar de determinar comportamientos, análisis que se puedan presentar en unos indicadores, como por ejemplo, a nivel macro, los indicadores de la variación de los precios o el crecimiento económico, o variables importantes como las tasas de desempleo. Pero la economía hay que entenderla como que es una interacción, porque los seres humanos tenemos necesidades, y las necesidades son, digamos, que casi que ilimitadas, ¿sí? Y que solamente pueden ser satisfechas a partir de bienes y servicios que se obtienen a partir de unos recursos, y los recursos son limitados. Entonces, la economía como tal no es más que el arte de tratar de satisfacer las necesidades que tiene una sociedad, necesidades de bienes y servicios, ¿sí? A partir de producción de bienes y servicios, utilizando recursos que son muy limitados. Y ahí se vuelve complejo, porque tenemos muchas necesidades y no tenemos suficientes recursos. Y ahí empieza los dolores de cabeza para
las autoridades económicas, para los gobiernos, de mirar cómo organiza la economía de un estado, de un país, ¿sí? A partir de los recursos que tiene para poder satisfacer las necesidades. Bueno, y un primer elemento que se debe abordar precisamente para poder organizar la economía es que debemos saber, debemos conocer qué vamos a producir con esos recursos, cómo vamos a producir, cuál va a ser la forma de producción de esos bienes y servicios y para quién producir bienes y servicios. El qué producir depende de los recursos que contamos. Y tiene que haber unas decisiones y unas definiciones muy acertadas para utilizar esos recursos de tal manera que nosotros podamos producir lo que necesitan la sociedad. Y no solamente pensando en satisfacer las necesidades de bienes y servicios, sino que debemos tratar de producir excedentes para poder intercambiar con otras sociedades, con otros países, aquellos bienes y servicios que nosotros no podemos producir o no tenemos la competitividad para producirlos. Y ahí entra el tema del comercio exterior. De hecho, los principios del comercio exterior se dieron porque Inglaterra, por ejemplo, producía por allá en el siglo XVI y XVII, producía muchas lanas. Ustedes saben que los países del Reino Unido son muy dados a criar ovejas y producían tejidos con esas lanas. De hecho, son muy famosos los paños ingleses. Y esos excedentes, entonces ellos empezaban a intercambiarlos, por ejemplo, con vinos que producían ya en Europa, en la parte de Francia, España, Portugal, Italia. Y se da el comercio interior a partir de los excedentes. Y con eso ellos satisfacían las necesidades propias, pero también obtenían con los excedentes productos que no podían producir ellos. Para hablar de un ejemplo, pues, muy básico, muy primario. Entonces, los estados deben pensar qué vamos a producir a partir de los recursos que tenemos. Ahora, ¿cómo producir? Y eso se refiere básicamente a cuál va a ser el mecanismo para producir. Y cuando hablamos de producir, entonces tenemos que pensar qué se necesita y hablamos de los factores de producción. Son 4 factores de producción, ahora los vamos a ver, que son tierra, trabajo, o sea, mano de obra, tecnología y capital, que es maquinaria, ese equipamiento. Porque cualquier bien o servicio se necesitan la combinación de esos factores de producción. Creo que están por aquí entrando personas y yo no tengo. Y, y ya les estoy dando el ingreso. Perfecto. Y entonces, hay un micrófono abierto, por favor. Y entonces tenemos que mirar cómo combinamos. Y esos factores de producción, cómo los vamos a desarrollar para que sean muy eficientemente utilizados. Y entonces ahí viene el desarrollo, por ejemplo, de uno de esos factores, que es la tecnología. En el desarrollo de otros los factores, el trabajo, por ejemplo, la capacitación o cualificación de la mano de obra. Un país que no educa, que no cualifica su mano de obra, un país que va a perder mucha competitividad, ¿sí? Precisamente muchos de los productos que nosotros no podemos producir es porque otros países son mucho más competitivos, aún sin tener los recursos, porque importan la materia prima, pero tienen la mano de obra calificada, tienen la tecnología adecuada para que con esas materias primas que nosotros les exportamos, nos la devuelvan con productos transformados, ¿sí? Con la materia prima nuestra, y obteniendo la ganancia en el valor agregado. Entonces, un país tiene que preocuparse por la cualificación de su mano de obra,
que es uno de los factores de producción. Igualmente en capital, la maquinaria y los equipos. El país tiene que preocuparse mucho por desarrollo, la investigación para tener maquinarias y equipos de última generación. Nosotros sabemos bien que los países desarrollados son los que nos exportan mucha maquinarias, equipos de alta tecnología, porque nosotros no hemos desarrollado la suficiente conocimiento a través de la investigación para tener maquinaria y equipos y ser nosotros competitivos en los productos que tenemos. Alguien me decía, el ejemplo más clásico de eso, ¿cuál es? Y es el cacao. Suiza produce los mejores chocolates del mundo. Para nadie es un secreto. Y esos chocolates que ellos producen, los producen con el cacao que nosotros les exportamos en pepa. Porque han desarrollado conocimiento, han investigado, han desarrollado tecnologías, desde la forma como se producen esos chocolates hasta la forma como se hace el marketing, todo. ¿Y el para quién producir? Entonces esa es la otra gran pregunta que tienen que hacer los estados para decir, bueno, ¿vamos a producir para nuestro consumo o vamos a producir para la exportación o para ambos? Y tener ese equilibrio de tener la suficiente cantidad para producir, pero depende de la competitividad. La competitividad es muy importante y la competitividad se logra en la segunda pregunta, en el cómo producir. Porque nosotros podemos decidir qué vamos a producir, pero si no somos competitivos a la hora de tener unos factores de producción muy eficientes, pues no vamos a poder. Y en eso hemos perdido. Si nosotros miramos, hay productos que nosotros no somos competitivos, a pesar de que los producimos como el maíz o el trigo, porque son productos que se producen más que todo en zonas de ladera y y la mano de obra no es muy mecanizable, es muy de mano de obra, no, mientras que ustedes ven los cultivos de maíz en Estados Unidos y son unas extensiones gigantescas con una maquinaria gigantesca que recoge a muy bajo costo la cosecha, utiliza todos los productos, pero nosotros no tenemos eso y por eso perdimos la competitividad. Hace unos 20 años, porque daba yo estas charlas, la diferencia de productividad de maíz de Colombia frente a Estados Unidos era que Estados Unidos producía 16 toneladas por hectárea de maíz y nosotros producíamos 4 toneladas por hectárea de maíz. Hemos avanzado. Hoy en día producimos 8 toneladas por hectárea de maíz frente a las 16 de Estados Unidos. Pero aún así, a ellos les sale más barato y por eso el maíz importado es más barato que el que producimos, porque no hemos podido lograr llegar a ser altamente productivos. Bueno, esas son las tres preguntas que se deben hacer siempre los estados para organizar su economía. ¿Qué vamos a producir? ¿Cómo vamos a hacer esa combinación de factores de producción para producir de manera eficiente y competitiva? ¿Y para quién va dirigida toda esa producción? Eso incluye algo que vamos a ver ahora en la división de la economía que tiene que ver con las políticas económicas. Incluye porque digo yo que las políticas económicas definen mucho lo que va a hacer un Estado con su economía, que se difiere del concepto de economía política, porque economía política es el modelo que un Estado propone para desarrollar el país. Y políticas económicas son las decisiones. Son las decisiones que toma el Estado para implementar medidas de equilibrio y sostenibilidad económica en el país. El concepto general de la economía es que como se necesita satisfacer bienes y servicios y alguien que lo produzca, pues se da un efecto circular entre producción, distribución y consumo, que es lo que le da esa dinámica de funcionamiento a la economía. En esa trilogía, la relación que hay entre esa trilogía entre producción, distribución y consumo. Los tres agentes, tener muy en cuenta esto, que en la economía solo hay tres agentes. Ellos son los actores del
de la estructura económica. Las empresas, porque tienen una función muy importante que es producir bienes y servicios. Las familias, que son las que consumen bienes y servicios, pero ofertan factores de producción a las empresas. Las empresas en ese sentido, entonces, ofertan bienes y servicios, pero demandan factores de producción. Las familias, por el contrario, ofertan factores de producción y demandan bienes y servicios. Les decía que tuvieran mucha atención en esto porque es clave para entender el ejercicio del flujo circular de la economía. Y está el Estado, ¿sí? Que nuestro modelo actual de Estado capitalista, el capitalismo se conoce como economía de mercado, desde los años 90 para acá nos implementaron, que no es decisión de pronto autónoma de los gobernantes de esa época, sino obedecer políticas de los grandes países que dominan el mundo. Nos implementaron un modelo que se llamó el neoliberalismo, enmarcado en algo que decía apertura económica, con tratados de libre comercio. Pero hay una cosa bien importante en ese modelo, y es que el Estado no interviene en la economía, sobre todo en la producción de bienes y servicios. Para citar un ejemplo, antes del 93, el Estado tenía el monopolio de la seguridad social a través del Seguro Social. Ningún particular podía ofrecer servicios, constitucionalmente no podía ofrecer servicios de salud, pensión ni riesgos laborales. Tenía el monopolio de las comunicaciones. No había sino una sola empresa que llamaba Telecom, ¿sí? Y otros monopolios. Eso limitaba a las empresas que producían servicios de salud, pensión. Eso limitaba a las empresas que ofrecían servicios de comunicaciones y ya había un desarrollo muy grande en comunicaciones para los años 90, pero no podían entrar porque constitucionalmente no podían. Y nos hicieron cambiar la Constitución, entre otras cosas que cambió la Constitución del 93, ¿sí? Para que se eliminara la presencia del Estado en la producción de bienes y servicios comerciales. Se limitaba, digo, porque no se eliminaba. De hecho, Telecom siguió existiendo y hizo una alianza estratégica por allá con, creo que fue Telefónica, que no funcionó, no éramos iguales de competitivos que esas empresas privadas con mucha experiencia. Nuestras empresas de pronto estaban, y hay que decirlo, estaban politizadas, tenían mucha corrupción, estaban muy atrasadas tecnológicamente y terminaron siendo liquidadas, por ejemplo, las comunicaciones. Telecom. De pronto hubo desarrollos interesantes en comunicaciones como EPM, que de pronto la empresa de teléfonos de Bogotá que se ha sostenido y ha podido competir. En materia de seguridad social, igual el Seguro Social terminó siendo liquidado, renaciendo en una nueva EPS de lo que era el servicio prestado por el sector público, pero compitiendo con el sector privado. Y ese estado se nos achicó en lo que tenía que ver con ofrecimiento de bienes y servicios. No intervenir en los mercados. Esa es la consigna de la política neoliberal. Déjale eso a la empresa privada, porque estamos en una economía capitalista y el modelo capitalista es de empresa privada. Recordemos los tres actores. Estos son los factores de producción. Cuando hablamos de cómo producir, esa pregunta es cómo combinamos tierra, trabajo, capital y tecnología. Pero no solamente combinarla. Si yo digo hay dos productores de arroz y hay uno que su tierra no tiene tractor, le toca con bueyes, arar la tierra, no aplica ningún paquete tecnológico de riego ni fertiliza. Sus trabajadores no van asesorados de pronto por un ingeniero agrónomo, su maquinaria de equipo es muy obsoleta, no tiene ninguna tecnología. Frente a un productor que aplica paquetes tecnológicos, que tiene buena maquinaria de equipos, que tiene sus trabajadores técnicos agrícolas muy bien capacitados, la productividad va a ser muy diferente de uno a otro.
Y a eso le apunta que para ser competitivos, como decía hace unos momentos, estos factores de producción no es sencillamente combinarlos, sino que esto hay que fortalecerlos. La educación para que el trabajo sea muy cualificado, ¿sí? Desarrollo tecnológico a partir de inversión en ciencia y tecnología, ¿sí? Toda esa investigación también nos va a llevar a desarrollar mejores bienes de capital, maquinaria y equipos pues mucho más eficientes. Bueno, entonces ya teniendo los conceptos de que hay una trilogía que es producción, distribución y consumo, que hay unos agentes en la economía que son empresa, familia y Estado que interactúan entre ellos, cada uno con una función muy específica y que existen unos factores de producción que se deben eh, revisar para darle ese factor de competitividad, fortaleciendo esos factores de producción para la hora de producir bienes y servicios, ser lo más competitivo y lo más eficiente. Llegamos al tema de los 10 principios de la economía. ¿Hasta ahí hay algo que quieran preguntar? ¿Lo tienen claro? Hace un momento dije que de pronto hacía un recuento muy rápido de lo que son los modos de producción. Porque a veces la gente dice, bueno, ¿y en qué momento nació la economía? ¿Sí? Nació cuando Adam Smith, David Ricardo y todos esos padres de la economía, Puesna y, en fin, empezaron a escribir sobre la economía, empezaron a plantearse inquietudes y dudas, o la economía existía antes. La respuesta es siempre, desde que apareció el hombre sobre la faz de la tierra, ha habido economía. Y la respuesta está sustentada porque cuando yo definí economía dije que es la manera como las personas satisfacen sus necesidades, ¿sí? A partir de los recursos que tienen. Y el hombre primitivo, ¿cómo satisfacía sus necesidades? Siendo recolector, siendo cazador, pues satisfacía sus necesidades a partir de los recursos que tenía. Y ese hombre primitivo le tocaba ser nómada porque se quedaba en un sitio hasta que agotaba los recursos. Ya, mató todos los animalitos, recogió todos los frutos, semillas que había en su entorno y a caminar, a buscar dónde más vuelve a encontrar recursos para seguir satisfaciendo sus necesidades. Y seguramente pasaron miles de años con ese primer modo de producción que lo llamábamos primitivo, hasta que en algún momento volvieron ahí a donde comieron los mangos y encontraron que las pepas de los mangos que habían botado habían nacido un nuevo arbolito y empezaron a comprender que los frutos o las semillas que ellos consumían podían ser plantadas y no tenían que estar desplazándose. Empezaron a entender que si cuando cazaban, capturaban a los animales pequeños, los podían ir domesticando y luego criándolos y empezaron a ser sedentarios. Pero no todas las civilizaciones empezaron a desarrollar esos conocimientos. Unas sí, otras no. ¿Y qué pasó con las que no obtuvieron todo ese conocimiento de ser ya sedentarios, siendo cultivadores y creadores? Esos que no aprendieron, sencillamente les pareció más fácil que la mejor manera de satisfacer sus necesidades era quitándole a los que ya tenían ese conocimiento. Y entonces vienen los asaltos, las guerras, los combates para quitarles los alimentos y no tener que irse a caminar y a buscar esos recursos para su supervivencia. Pero si tal vez en un momento arrasaban con las aldeas, con las comunidades, entendieron que los mataban y ahora quién va a sembrar, ahora quién va a cultivar, si eran los que sabían. Y entonces decidieron someterlos en lugar de matarlos. Y aparece el segundo modo de producción que se llama el esclavismo. Y el esclavismo fue un modo de producción que desarrolló mucho la economía, mucho a a los imperios, y tenemos y conocemos, ¿quién me da ejemplos de cuáles imperios esclavistas son muy reconocidos? Los egipcios, Los egipcios, ¿quién más? Babilonia, Bueno, los babilonios, los Imperio Romano. griegos, los romanos,
¿sí? Todas esas grandes civilizaciones que se desarrollaron mucho a la civilización, lo hicieron gracias al esclavismo. Sí, los esclavos era el factor de producción más importante, como lo hoy es el trabajo nuestro, el factor de producción más importante en la producción. La tecnología también se ha vuelto muy importante, pero la tecnología necesita personas para desarrollarlas y manejar las tecnologías. Y entonces el esclavismo se sustentó más que todo en eso. No había tantas técnicas de agricultura, no había tantas técnicas de producción artesanal, pero la mano de obra era un recurso de producción sumamente importante. Y gracias a la mano de obra conocemos todo lo que se desarrolló, esa mano de obra esclavista, lo que se desarrolló en esas comunidades. Pero en el transcurso de miles de años, ese modo de producción esclavista empezó a tener unas fallas de tipo económico, porque los esclavos niños y los esclavos ancianos no pueden trabajar ni producir, pero sí tienen gastos. Es como si uno comprara un taxi y los primeros 10 días no lo puede poner a trabajar ni los últimos 10 días, solo del 10 al 20. Entonces no es económicamente factible trabajar así, con un factor de producción que en lugar de producir antes me producía mi gasto, porque el amo tenía que mantener al esclavo niño, al esclavo anciano, al esclavo enfermo. Hay una característica muy importante, es que ya en ese modo de producción aparecen dos roles sociales, el, el, el amo y el esclavo, y el poder de dominancia que tiene el uno sobre el otro, porque de ahí para acá se siguieron manteniendo esos dos roles. Otro factor que influyó para que el esclavismo acabara, se terminara, era que ya empezaron a haber desarrollos de filosofías y humanismo, en el sentido de que era un modo de producción eh, inhumano, la forma como el ser humano perdía toda su dignidad al tener esa característica de esclavo. Y empiezan los cuestionamientos morales. Y como ya había desarrollos políticos y sociales en esos imperios, empieza el cuestionamiento. De tal manera que al irse agotando ese modo de producción esclavista, le da paso al siguiente modo de producción, en el que se mantenían las dos clases sociales. Y aparece el feudalismo. Y el feudalismo, pues eran los mismos dueños de la tierra, pero ahora se va a llamar señor feudal y el esclavo se va a llamar siervo. Y el modo de producción es, listo, usted ya no va a ser más esclavo, usted va a ser libre, pero va a trabajar en mi tierra. Y a cambio de que trabaje en mi tierra, yo le voy a dar una pequeña porción. O si usted trabaja 6 días para mí, tiene un día para trabajar que produzca para usted. Y ese fue el modo de producción feudal, en el que existían unos medios de producción propiedad del señor feudal, con excepción del medio de producción mano de obra, porque ya no tenía la propiedad del esclavo, ya el esclavo se volvió libre y se convirtió en siervo, pero seguía habiendo esa dominancia entre amo y siervo. El, el feudalismo a partir de 1200 hasta más o menos 1700 fue prosperando. Obviamente hay más conocimiento, hay más desarrollos, y en la parte alta del feudalismo, por allá en 1600, 1700, se empiezan a partir de esos mejoramientos en los modos de producción, especialmente de la agricultura, se empiezan a presentar excedentes en los reinos. Y esos excedentes no sabían qué hacer con ellos. Y entonces apareció un actor en esas economías, en ese modo de producción, que se llamó el señor mercader. Y ese mercader recogía los excedentes y los llevaba a otras zonas de su reino o a otros países y traía los excedentes de otros países, y sean los inicios del comercio internacional, y sean los inicios del comercio entre regiones, y sean los inicios de acumulación de capital por parte de estos señores mercaderes. Eran tan poderosos los mercaderes
que se convirtieron en los banqueros de los reinos, de los reyes, para financiar muchas veces las guerras entre los reinados de España y el reinado de Inglaterra, entre el reinado francés con el italiano. Se producían muchas guerras y necesitaban recursos, y los que financiaban a cambio de parte del botín que se generaba en esas guerras eran los señores mercaderes, y se volvieron prestamistas. Y esa acumulación de capital de los señores mercaderes, unido a un hecho histórico que fue la revolución industrial, le da paso al siguiente modo de producción, que fue el capitalismo. Porque ya con la revolución industrial, y recordemos que la revolución industrial se da precisamente por el invento de las máquinas a vapor, ya podían industrializar muchas las labores, especialmente de la manufactura, que pasaron de ser artesanal, pasaron a ser ya de manera fabril. Y la característica de esas nuevas formas de relaciones de trabajo era que existía un señor dueño de los medios de producción, y se empezó a llamar señor capitalista. Que existía una división del trabajo, porque ya las máquinas y los procesos de producción exigían personas que supieran de una función, de un oficio, y esa es otra de las características del capitalismo. Porque existía la plusvalía, que es la apropiación del trabajo adicional que hace el trabajador y que se la apropia el señor dueño de los medios de capital, el capitalista. Y existía el salario, el trabajo pagado. Entonces ya desaparece el siervo y aparece el asalariado. Es el mismo sistema que tenemos hoy. Hay un señor capitalista, dueño de la fábrica, dueño de la producción, y hay un señor asalariado trabajando para el señor capitalista, y se mantiene esos dos roles sociales de dominancia o poder. Pero por allá a principios o mediados de 1800, unos pensadores de la economía alemanes, conocidos como Federico Engels y Carlos Marx, empezaron a cuestionar el modo de producción capitalista, porque las relaciones obrero-patronales eran deplorables. Eran jornadas de hasta 18 horas, muy mal pagos, ningún tipo de atención médica, nada. Y lo veían como la explotación del hombre por el hombre, lo dice Marx en su libro del Capital. Y empiezan a decir qué es lo que produce que esas relaciones laborales entre patrón y obrero tan deplorables. Y llegan a la conclusión de que es el que son dueños de los medios de producción. El hecho que el capitalista decía es que yo soy el dueño y yo lo pongo a trabajar las horas que diga, y yo lo pongo a explotarlo todo lo que quiera porque yo soy el dueño, ¿sí? Ese era el hecho que generaba esa situación de orden social en los trabajadores. Y pensaron que entonces podía desarrollarse un modo de producción en el que no hubiera propiedad privada, para evitar esa relación de dominancia entre el señor capitalista y el asalariado. Y ese modo de producción es el que conocemos como modo de producción comunista. Los países que desarrollaron ese modo de producción a partir más o menos de 1917 en Rusia, con la revolución bolchevique de Lenin, ¿sí? Todo es del Estado, y el Estado somos todos. No hay una tienda, no hay una fábrica, no hay nada de propiedad privada. Todos los medios de producción, todos los recursos son del Estado, y el Estado somos todos. Y entonces el Estado se organiza con planes quinquenales, que son planificar la economía, en el que, por ejemplo, decían, ¿cuántas personas somos? Tantos millones. ¿Cuánta papa come cada uno? Tantas libras. Entonces vamos a producir tantas toneladas, porque tenemos recursos que son escasos. Vamos a planificar cuánta papa vamos a producir con un excedente para comerciar con otros países de cosas que nosotros no podemos producir. Recordemos que los países europeos tienen estaciones, y no todo se puede producir todo el tiempo, como los países tropicales.
Pero yo firmé eso, no, pero es que yo he firmado hartas. Hay un micrófono que no lo puedo ver abierto. Ya, Julio César. Listo. Nancy, me da pena también silenciarla, está por ahí abierto. Y entonces tenían lo que eran las economías planificadas, los quinquenios, pero nada había y se perdía ese dominio. Era mucho más organizado en el sentido de las relaciones obreros patronales, pero no había propiedad privada. Obviamente eso generó un choque con los países capitalistas, porque si el capital lo conocemos como economía de mercado, esa economía de mercado busca ampliar sus mercados. Y si yo tengo medio mundo con otro modo de producción, yo no puedo llegar a ellos, y es un limitante para mi desarrollo capitalista. Y se da ese enfrentamiento entre los dos modos de producción y esa guerra de uno tener más países de su modo y el otro también quiere tener más países de su modo, y se generarán tensiones de guerras que todavía se siguen generando. Y curiosamente se unieron en las dos guerras mundiales para combatir a un enemigo común que era Alemania, y se unieron los países tanto de un modo de producción como el otro. Y entonces ese modo de producción prosperó de alguna manera en todo lo que es la Europa Oriental. Pero en los años 90 se desgastó, una pelea desgastante, y el desarrollo de las comunicaciones, el Internet que llegaba, porque si bien esos países tenían cerradas las comunicaciones para que la propaganda, que ellos decían la propaganda del mundo capitalista, es que el mundo capitalista le decía a los habitantes de los países del modo de producción comunista: ustedes no son libres, porque ustedes no pueden escoger comprar todo lo que quieran, el Estado les dice que comprar. Nosotros aquí en Estados Unidos, en los países capitalistas, podemos tener un televisor en cada cuarto. Ustedes no. Ustedes de a uno para toda la casa, porque allá planificaban, sí, y no malgastaban los recursos. Y entonces les decían: no son libres, ustedes no pueden consumir todo lo que quieran. Nosotros somos libres, peleen para ser libres. Y en esa guerra terminó finalmente, a partir de todo el desarrollo de las comunicaciones que ya permeó las fronteras de los países comunistas, la guerra de las comunicaciones, y terminó desgastándose hasta que en 1990 desapareció el modo de producción comunista. A mí me da a veces risa cuando uno le pregunta a alguien: ¿usted sabe qué es ser comunista? Dice: sí, terrorista. Y resulta que eso no es ser comunista. Comunista era el modo de producción como la economía se planificaba, no tenía nada que ver con el terrorismo. Pero bueno, eso es tema también de alguna desinformación que a veces se genera. Si a mí me preguntan hoy en día, bueno, una pregunta: ¿ustedes saben cuál es el hecho icónico que marcó la caída del modo de producción comunista? Bueno, la mayoría son jóvenes, no recuerdan qué pasó hace unos 33 años. La caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín, el muro de Berlín era el símbolo de la división entre el comunismo y el capitalismo. Recordemos que el muro de Berlín fue que una vez ganaron las guerras los aliados, que eran los países capitalistas, y el eje, que eran los países comunistas con Japón, que se unieron para poder dominar y vencer a los alemanes. Se dividieron Alemania, entre otras divisiones que hubo. Y Alemania la dividieron, y Alemania quedó la mitad comunista y la mitad capitalista. Y para significar que no era un solo país y una sola capital, montaron un muro que dividió la capital a Berlín y dividió a todo el país de Alemania. Y con la caída y reunificación de la Alemania es el hecho icónico que marcó la caída del modo de producción comunista. Y quedó reinando el modo de producción capitalista. Sí, de hecho, el país más representativo del modo de producción comunista, que es Rusia, es capitalista. Si me pregunta quién queda en modo de producción comunista, yo diría que tal vez el único país 100% es Corea del Norte. China es comunista híbrido, tiene su sistema político, es comunista, pero su sistema económico en gran parte es capitalista, ¿sí? Cuba mantiene, digamos que políticamente es muy comunista en la manera como se organiza como Estado,
pero su economía también es un poquito mixta. Han abierto a la propiedad privada, especialmente en lo que tiene que ver con el turismo, en la propiedad de la tierra a través de creación de cooperativas de productores, que ya son productores privados, agrícolas. Han ido abriendo en gran parte también su economía, que era netamente comunista. Y esa es la historia de la economía. La economía está presente desde que apareció el hombre. La economía está presente porque el hombre necesita satisfacer sus necesidades y tiene que establecer un modo de producción para satisfacer sus necesidades. Profesor Julián, cuénteme, Sí, o profe, cuéntenos. muy interesante lo que estabas planteando. Incluso hoy estaba escuchando un análisis acerca, pues que nos encontramos en este momento en el equivalente a lo que fue la revolución industrial con el tema de las inteligencias artificiales, porque, digamos, el reemplazo de la mano de obra que hubo por parte, pues, de las máquinas de vapor es equivalente a lo que vamos a empezar a vivir ahora. Digamos que no hay que verlo con temor, lo menos que uno quiere generar siempre desde la academia es temor, siempre hay que pensar en la innovación, en los nuevos puestos que se van a generar, pero pues inevitablemente ya hay estudios que comienzan a evidenciar, por ejemplo, que cerca del 40% de los trabajadores, por lo menos de la banca en Europa, van a ser reemplazados por la inteligencia artificial. Entonces eso, pues aparte de ser un análisis eh, importante, pues ya comienza también a generar unos retos bien interesantes, ¿no, profe? Y también lo que comenta siempre con el tema de la actualización, sobre todo de tendencias, ahora pues lo que se plantea desde la geopolítica un poco no es ni siquiera capitalismo y comunismo, sino es los planteamientos que hay respecto a los nacionalistas y a los globalistas, ¿no? Que son, digamos, los países que siguen creyendo en el comercio internacional y los líderes, pues que ya se vuelven un poco proteccionistas. Y digamos que eso se vio un poco con Donald Trump, con las políticas que él tuvo allí en Estados Unidos, donde particularmente siempre estaba como rescatando eh, el tema del proteccionismo y pues que finalmente logró fortalecer bastante la economía estadounidense, pero pues a costa del mundo, ¿no? Entonces, un poco, profe, para complementar todo tu excelente recorrido histórico, profe, con esos datos, pues, de la actualidad económica. Sí, señor. De hecho, las economías pueden ser abiertas o proteccionistas. Nosotros hasta el momento éramos proteccionistas como la mayoría de los países del tercer mundo, ¿sí? Nos obligaron a ser abiertos, pero hoy en día se está volviendo a hablar, incluso en economías capitalistas avanzadas de Europa, de volver al proteccionismo, Ujú, porque ya se está presentando ya tanto choque por el mercado, por el desarrollo económico y por la extracción de riquezas y todas las cosas, ¿sí? Que los países buscan otra vez volverse a proteger. ¿Sí? Nuestras monedas se volvieron muy volubles al globalizarlas, ¿sí? Alguna vez yo le decía, es que con tanto dirigente loco que hay por ahí y poderoso y con poderes de decisión astronómicos, eh, cualquier decisión mal tomada nos afecta a todo el mundo en una economía globalizada. Y hay que empezar a pensar cómo tener estrategias de protección a nuestras economías, porque uno piensa es mi sociedad, yo cómo mantengo a mi sociedad en un bienestar económico y social, ¿sí? Y que no se vea tan afectada por los efectos exteriores. Porque hoy en día un conflicto en Medio Oriente, un conflicto, un problema de salud global, tantas cosas que afectan y amenazan permanentemente a la economía y cómo los hemos venido sufriendo. Cuando a mí me preguntaban por qué hace 2 años la inflación subió hasta el 13%, yo dije, pero mire, ¿quién hizo que la inflación subiera el 13% que no afectó tanto? La guerra entre Ucrania y Rusia. Ucrania es un gran exportador de insumos para los fertilizantes y también de granos. Y al no poder exportar, porque se volvió una economía de guerra,
para tratar de defenderse del ataque de Rusia, al no poder exportar insumos de los fertilizantes, pues escasearon los fertilizantes y subieron. Y entonces ya el señor que produce alimentos no puede comprar al mismo precio. Al escasearse los granos, pues no se podía producir concentrados para animales y entonces también se subió el precio de los concentrados y el pollo, el huevo, todo se nos subió, sencillamente porque el señor Putin le dio por invadir a Ucrania. Así de sencillo, como nos vimos nosotros de afectados. ¿Sí? Entonces, esa vulnerabilidad que tenemos todos los países frente a la economía global y frente a la geopolítica es algo que siempre debemos estar preparados y es preocupante. Bueno, estábamos mirando por acá esos principios, esas conductas que se reparten como en tres grandes bloques. Cómo nosotros los individuos tomamos las decisiones, cómo interactúan los individuos, ¿sí? Entre familias y empresas que tienen que ver con empresas que producen bienes y servicios, o sea, el comercio y los mercados, y cómo el Estado también interviene ahí. Y finalmente el tercer bloque es de cómo funciona la economía en su conjunto. El primer bloque de cómo interactuamos, pues es muy sencillo. Nosotros somos agentes, eso ya lo tenemos claro, pero estamos tan metidos en la economía y es tan cotidiana que ni siquiera nosotros entendemos cómo es que funcionamos dentro de la economía desde el punto de vista conceptual de la teoría económica. Porque el primer principio que tiene eso es que nosotros nos presentamos a disyuntivas. Y iniciando alguien me decía que cuando hablaba del costo de oportunidad es porque se le presentó una disyuntiva. O descansar o entrar a la web. Eso es una disyuntiva. Y todos los días nosotros estamos afrontados a disyuntivas, a tomar decisiones, porque siempre va a haber una alternativa. Y eso es un principio porque es una conducta de nosotros en la economía. Pero esas disyuntivas cuando se nos presentan, tienen una particularidad. Es que si yo opto por una alternativa, desecho la otra. Y al desechar la otra, tengo el costo de pérdida de esa que no tuve. ¿Sí? ¿Cuál sería el costo de oportunidad del compañero que decidió entrar a la web y no estar descansando? Es que no va a descansar. Ese es el costo de él. ¿Sí? Y ese es el segundo principio. Y ahí es cuando se conoce como el costo de oportunidad. ¿Sí? Ahora, el tomar una decisión, ¿sí? Los individuos lo hacemos generalmente en términos racionales, mirando y evaluando la marginalidad que se obtiene al tomar esa decisión. Racionalmente, el compañero que dijo que asistió a la web, ¿sí? Pensó en sus términos marginales. ¿Cuál es el término marginal? Que si se quedaba descansando, ¿sí? No iba a aprender. O no iba a tener la oportunidad de escucharnos para aprender algo de lo que podamos transmitirle hoy. ¿Sí? Y ese era cuando hablamos en economía en términos marginales, es ese beneficio adicional que tenemos cuando decidimos algo. ¿Sí? Incluso yo tengo una anécdota que la utilizo a veces como ejemplo para este tercer principio. Es que alguna vez un familiar que vivía en Barranquilla, y eso hace como 8 años, jugaba la selección contra Brasil en Barranquilla. Y él me dijo, ¿cómo me parece que pues mi papá me estaba visitando y quería que ir a ver la selección? A su partido con Brasil en unas eliminatorias. Y entonces me compré 2 boletas que costaron como de 200.000 pesos cada uno para llevar. Pero cuando yo llegué al estadio, había mucha gente buscando boletas. Y alguien me acercó y dijo, ¿tiene boletas? Y las compro, y las pago a 500. ¿Sí? Entonces yo pensé, uy, la compré a 200, lo voy a vender a 500, me gano 300 en cada boleto. Y le dije, papá, ¿la vendemos? Y él me dijo, sí, vendámoslas. Pues, vamos a tener un ingreso marginal ahí y vamos y lo vemos en una cafetería, en algún lado vamos y nos tomamos una cerveza y lo vemos ahí. Y entonces me dijo, pero yo no la vendí. Mi papá quería ver ese partido, quería estar en el estadio y decidí entrar al estadio. Y yo le decía, mire, la decisión que usted tomó va en contra del tercer principio de la economía. Nosotros debemos pensar de manera racional.
en términos de marginalidad, en términos de qué me gano adicional. ¿Sí? Usted toma una decisión de corazón, no de razón económica. Y ese es un principio que nosotros tomamos. Quienes son administradores de empresa, de pronto, los que están aquí estudiando, van a entender que a veces va a aparecer una máquina que le va a reemplazar 2 o 3 empleados, pero que esa máquina le va a bajar sus costos de producción. Usted puede tomar la decisión en términos racionales por la marginalidad que significa que va a ser más productiva que lo que producen los tesoreros, o puede no ser racional económicamente y decir, no, es que me va a pesar echar trabajadores, yo más bien sigo produciendo así me cueste más. ¿Sí? Pero en economía y sobre todo en el sistema capitalista, no se puede pensar sino en racionalidad económica. Así es que funciona la economía, porque si no las empresas no prosperan. ¿Se me entiende? Este principio. El cuarto principio es que los individuos responden a incentivos. Y ese es un principio que nos lleva a, muchas veces, al primero. ¿Por qué? Porque depende del incentivo, nosotros, esas disyuntivas, esa duda que tenemos entre una cosa y otra, ¿sí? Depende de los incentivos, porque respondemos a esos incentivos. El incentivo del compañero que decidió asistir hoy a la web, ¿sí? Es que quiero aprender porque estoy estudiando y a eso vine, a aprender, ¿sí? A pesar del costo que tengo de oportunidad que pierdo un par de horas de descanso, ¿sí? Entonces siempre es un principio, nosotros respondemos a incentivos de muchas maneras a la hora de comprar algo. Si hay un incentivo, respondemos a ese incentivo y ese incentivo es el que nos decide, va a ser parte decisiva eh, en estas disyuntivas que se nos presentan en la vida. Ahora, el bloque de cómo interactúan los individuos. Nos dice que el comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo, por supuesto. ¿Qué trae el comercio? El comercio trae la distribución. No es lo mismo un pueblo donde casi no llegan bienes y servicios a un pueblo que tiene muy comercio, donde consigo yo de todo. ¿Sí? Eso mejora el bienestar entre haya surtidos, no es lo mismo tener elementos limitantes a nuestro bienestar, a nuestro consumo, porque sencillamente las situaciones de comercio no son las mejores. El comercio, y eso lo sabemos todos, mejora el bienestar. ¿Y es un buen mecanismo para organizar la actividad económica? Claro que sí. Por eso se organizan ferias, por eso se organizan por sectores, por eso se organizan los gremios, por eso la economía, a partir de que podemos nosotros utilizar los diferentes mercados, es que la economía se puede organizar para que funcione mejor. ¿Y el Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado? Por supuesto. Al principio yo decía que los precios los daban el mercado, la oferta y la demanda. Si hay demasiada oferta de un producto y poca demanda, se vuelven muy baratos, que hay abundancia. Es el tema de las cosechas. Y al contrario, ¿cuándo el Estado puede mejorar? Cuando le toca intervenir para que el mercado no sea un factor desestabilizante de la economía. Muchas veces que hay productos básicos de la canasta familiar, y recuerdo, y lo ponía de ejemplo alguna vez, los llanos producen mucho arroz y hubo una sequía en que el arroz escaseó. Obviamente al escasearse, al haber poca oferta y mucha demanda, los precios se subieron. Y al subirse los precios afectó un indicador clave para la economía, que es el IPC, y que es de donde al hallar el IPC nos da la tasa de inflación, y obviamente la inflación se disparó. Y el efecto de una inflación alta es que nosotros podemos comprar menos bienes y servicios, porque como nos cuestan más, no nos alcanza la plata para comprar lo mismo que cuando los precios estaban seguramente más bajos. Y cuando nosotros compramos menos bienes y servicios, la gente empresa vende menos bienes y servicios, porque no hay consumo. Y cuando vende menos bienes y servicios, seguramente va a tener que despedir empleados. Y entonces se nos dispara otro indicador clave de la economía, que es la tasa de desempleo. Entonces, fíjese cómo
el mercado de un producto o de unos pocos productos vienen afectando toda la cadena económica. ¿Qué hacía el Estado para evitar eso? Importar arroz. Entonces el Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado, sencillamente tratando de regular el mercado en casos muy especiales. En un principio hablábamos que el sistema político neoliberal del capitalismo es que el Estado no intervenga, pero el Estado no puede renunciar a esa intervención en un momento dado para poder estabilizar la economía, ¿sí? Y lo ha hecho muchas veces. Cuando China empezó a despegar el boom industrial hace unos 20 años, de obras de infraestructura y todo lo que significó ese crecimiento aceleradísimo de China que crecía al 15, al 20, al 25% algunos años de su Producto Interno Bruto, que eso es astronómico de crecimiento, empezó a demandar mucho acero para todas sus obras. Y ocurrió un caso bien interesante en Colombia. Cuando empezó a demandar mucho acero China, se empezaron a desaparecer las tapas de las alcantarillas, las rejas de las casas en hierro, de noche se las robaban, las arrancaban. Todo lo que pudieran los recicladores y el mercado negro de la chatarra, ¿sí? Le echaba mano y empezó a presentarse de fenómeno. Y entonces mirar por qué, ¿qué pasó? No, porque se está exportando chatarra a China para convertirla ya en acero porque hay mucha demanda y está carísima, entonces la chatarra vendía carísima. ¿Qué le tocó al país? Eso estaba desabasteciendo el mercado de la chatarra para Acerías Par del Río en ese momento, que era una empresa del Estado. Y entonces se desabasteció aquí alambre, acero, varillas, puntillas, todo lo que se produce con el industria del acero aquí, y nos empezaron a trancar las construcciones a nosotros porque no había materia prima. ¿Qué le tocó al Estado? Intervenir el mercado. ¿Cómo? Poniendo algo que se llama contingencias. Contingencias son impuestos a las exportaciones. Normalmente las exportaciones no deben tener impuestos porque perderíamos competitividad. Llegarían más caras al otro mercado y llega a otro a vender más barato. Pero para proteger nuestra industria de la construcción y todo lo que demandaba el acero, entonces empezaron a ponerle a las exportaciones de chatarra un impuesto alto para que ya no fuera tan atractivos por exportar. Esos son ejemplitos que hay sobre este principio que el Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado. El octavo principio dice que el nivel de un país depende de su capacidad de producir bienes y servicios. Se explica solito ese principio. Tenemos un ejemplo de un país vecino que el nivel de vida de ese país está caído por no tener la capacidad de producir bienes y servicios, ¿sí? Algún día podremos de pronto conversar qué pasó en esa economía, pero es un principio que se explica solito. El noveno, los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero, ¿sí? ¿Por qué? Ahora me preguntan, ¿el gobierno imprime dinero? Sí, hay dos formas de emisión de dinero en una economía. Tiene que ver con, tiene que ver con, perdónenme un minutico. Hola, mi amor. Les decía que el Estado tiene dos formas de emitir dinero, emisión primaria y emisión secundaria. La emisión primaria es el dinero que imprime el Banco de la República para responder a la necesidad de dinero de toda la economía. Y esa cantidad de dinero debe tener un valor equivalente al costo o al valor de todos los bienes y servicios que hay en la economía, ¿sí? A veces ese dinero, esa cantidad se cae. ¿Por qué se cae? Por deterioro, ¿sí? Eh, no es suficiente para el crecimiento de la economía, entonces el Estado hace emisión primaria para que siempre haya suficiente dinero para comprar todos los bienes y servicios. Si nuestro país crece, nuestro Producto Interno Bruto crece, se producen más bienes y servicios, se necesita más plata para poder que haya el comercio de esos bienes y servicios y para reponer, como le dije, todo el dinero que se va deteriorando. Y esa es su emisión primaria, lo imprime el dinero. Ahí no produce un incremento en los precios.
Pero cuando hace emisión secundaria, ¿sí? Para, por ejemplo, tapar el déficit fiscal, como lo vamos a ver en la siguiente unidad, es cuando un Estado gasta más de lo que le ingresa. Y entonces trata de cuadrar su presupuesto. Es como si a nosotros tuviéramos un sueldo de 3 millones y gastáramos 4. Y si pudiéramos fabricar los billetes, entonces, listo, facilito. Fabricamos el otro millón que me hace falta. Entonces, más o menos el Estado puede hacer eso, o el Banco de la República. Pero eso hace que se suban los precios. ¿Por qué? Porque al haber mayor oferta de dinero del que se necesita, ¿sí? Pierde valor. Lo mismo que pasa con las cosechas. Cuando hay demasiado producto en oferta frente al que se necesita mandar, pierde valor, se caen los precios. Y eso le pasa a la moneda cuando el Estado eh, emite dinero de forma secundaria. Esa inflación se presentó, y es caso que podemos hablar, cuando empezó la caída de los precios del petróleo y de la producción petrolera en Venezuela. Era Venezuela, el 80% de su Producto Interno Bruto era por ingresos del petróleo, por la producción petrolera. Y cuando se cayó sus niveles de producción y los ingresos del Estado, porque toda la producción era del Estado por PDVSA, empezó a hacerle falta plata y le pareció muy fácil empezar a fabricar bolívares, 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 y la inflación se trepó hasta más de 1.000.000% por efecto de ese principio. Los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Cuando hubo pandemia, tuvimos un déficit fiscal grande, porque obviamente se bajaron mucho los ingresos del Estado y se subieron los gastos para todas las políticas sociales. Y en algún momento alguien proponía al presidente Duque que hiciera emisión secundaria, pero tenía ese riesgo, producir dinero que no se necesita en la economía para cubrir ese déficit fiscal y dar respuesta a todo el ingreso solidario, el pago de las primas y ayudarle a los empresarios a pagar los sueldos, todo eso, sin que hubiera un dinero que ingresaba por impuesto porque se bajaron los impuestos, por ejemplo el IVA. El pasar de 13 o 12 millones de desempleados a 22 son más de 10 millones o casi 10 millones de personas que ya no tenían plata para comprar. ¿Y cuántos productos que tienen IVA se dejaron de vender durante la pandemia? Entonces el ingreso del Estado se disminuyó muchísimo, las ganancias de las empresas, en fin, todo eso creó ese déficit fiscal grande. Y alguien propuso emisión secundaria para cubrir el déficit, pero no era prudente porque podía generar un efecto de inflación grande. Finalmente se cubrió en una buena parte con créditos y en otra buena parte con lo del Fondo de Estabilización Petrolera, que fueron como 50 y algo de billones que se echaron mano de ese Fondo de Estabilización de los Precios del Petróleo, que después tocó recuperarlos, ese fondo, subiendo la gasolina. Bueno. Y el último principio nos dice que la sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo. ¿Qué es eso? Resulta y pasa que si el desempleo baja, significa que hay muchas más personas trabajando, tienen capacidad de consumo. Y cuando tienen capacidad de consumo y sube el consumo y la oferta no responde, por eso habla del corto plazo, la oferta no responde a ese aumento de la demanda, ¿sí? Los precios se suben. Si hay mucha gente comprando algo porque tiene capacidad de compra, pero ese algo, ese bien, esos servicios en la economía no responden en el corto plazo y se presenta esa sobredemanda mucho mayor que en crecimiento que a lo que puede crecer la oferta, los precios se disparan. Y cuando hablamos de los precios se disparan, hablamos de inflación. Entonces, esa disyuntiva de los estados es hasta dónde podemos bajar el desempleo para que no nos afecte la inflación, porque la inflación finalmente nos va, si la bajamos mucho, mucha gente demandando, nos va, en el corto plazo, nos va a significar un incremento en los precios, que conocemos como inflación, una variación hacia el alza. Y los analistas o las personas que toman las decisiones en planeación, el Ministerio de Hacienda, el Banco de la República, tienen que establecer cuál es el punto de equilibrio entre desempleo, inflación
para que el Estado no se desestabilice la economía del Estado. Eso es una explicación muy rápida. Ustedes tienen un documentico de estudio que se llama, que es el anexo, el cual también les va a dar otra mirada muy teórica de los principios de la economía. ¿Preguntas? Tutor, no sé si no es mucha molestia, si podría otra vez explicar el principio 9 así cortico, o porque no entendí mucho ese principio. El 9. Los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Hay un fenómeno que es que cuando hay mucho dinero en la economía, los precios suben. ¿Usted de dónde es? Barranquilla. Barranquilla. Bueno, ¿hay alguien de Barranca? ¿Hay alguien de Cúcuta? Pues, Barranca, ¿usted la conoce como una ciudad barata o una ciudad cara? Barranca Bermeja en Santander. No la conocen, no hay de Barranca. Sí. Profesor, una que es cara, en Barranquilla, soy barranqueño. Carlos, cuénteme, ¿allá es una ciudad barata o es una ciudad cara? Carísimo, carísimo, carísimo todo. ¿Usted sabe por qué es carísimo? ¿Por qué los precios suben en Barranca? No, la verdad no tengo ni idea, profesor. Porque hay mucho dinero, porque el nivel de ingresos, ¿sí? Producto del amplio industria petroquímica, hay mucho dinero. Y donde hay mucho dinero, los precios suben. En los municipios de economías ilegales donde hay mucho dinero, los precios suben. En economías muy bollantes, y pregunté por Cúcuta porque hace muchos años cuando la situación era otra, hoy hay que dar como 3 bolívares por un peso, me parece, y hace 40 años teníamos que dar nosotros 17 pesos por un bolívar, y entonces las personas de Venezuela venían a Cúcuta y cada bolívar que traía se les convertía en 17 pesos aquí al cambio, y entonces les alcanzaba para comprar muchísimas cosas y la economía de Cúcuta era súper poderosa y se volvió cara porque había mucho dinero. Y eso le pasa a Barranca, eso le pasa a zonas de economía ilegal que mueven mucho dinero, ¿sí? Y ese es el principio. Cuando hay mucho dinero en una economía, los precios suben, se genera inflación. Y el principio nos dice que es cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Yo les decía que los gobiernos podían imprimir dinero para sostener el equilibrio del valor de la economía y reemplazar el dinero, o sencillamente emitiendo para tratar de cubrir necesidades propias del gasto fiscal, del gasto del gobierno. Y ahí es cuando hay dinero que no obedece a la economía, sino obedece a otras cosas. Aquí es muy ineficiente recogiendo impuestos, ¿sí? Y le toca producir dinero al Estado para tratar de mantener los gastos que tiene. En estos días, mire, una sugerencia, siempre lo hago. Una forma de aprender mucha economía es ver mucha noticia económica y cuestionarse y preguntar, ¿por qué está pasando eso? Porque hoy en día y esta última semana ha habido gran revuelo en todo el país por el recorte fiscal. ¿Han visto en las noticias? ¿Se han oído que hay un recorte fiscal de cerca de 20 billones de pesos y que algunos estudios de algunas entidades dicen que no, que el recorte tiene que ser como de 50 billones? ¿Y qué es un recorte fiscal? Que se tiene que gastar menos porque los ingresos no alcanzan. Ese recorte fiscal, ¿sí? Podría taparse, ese faltante que tenemos porque se presenta porque no se ha recogido dinero suficiente y entonces nos toca recortar los gastos. Podría taparse imprimiendo dinero, pero eso llevaría a inflación, a subir los precios, porque es dinero sobrante en la economía. Solo se necesita para cuadrar el bolsillo del Estado, ¿sí? Alguien levantó la mano. Pedro. Ahora, no sé si Diego le quedó bien la explicación. Creo que Diego había preguntado.
Señor, sí, ya me quedó todo Ya. claro. Muchas gracias. Pedro, ¿qué nos va a decir? Tiene la mano arriba, Pedro. Bueno, listo. No sé si mis compañeros, profe Iván o el profe Julián, agregan algo sobre estos principios o las Claro que explicaciones. sí, doctor Germán. Buenas noches nuevamente, profe Julián. Buenas noches, estimados estudiantes, bienvenidos. Bueno, en primer lugar, quiero recomendarles que siempre tengan en muy alta estima este tipo de encuentros sincrónicos, perdón, que ofrece la universidad, porque es la oportunidad para afianzar conceptos. Y economía es una disciplina muy rica en conceptualización y en metalenguaje. Y quien afianza el metalenguaje de una forma importante va a tener muchas ventajas en el desempeño de su profesión más adelante, perdónenme, eh, porque va a dominar el metalenguaje. Va a dominar el metalenguaje. El metalenguaje es importante. Entonces, estos escenarios son muy importantes, valorarlos. Por ejemplo, los conceptos básicos de oferta, demanda, digamos, comprender la dinámica interna, esa dialéctica interna que está presente, es clave. Cuando ustedes como estudiantes logren comprender esa dialéctica interna que está en ese metalenguaje y en esas categorías plasmadas, van a darse cuenta que su capacidad de comprensión del entorno económico es muy grande también, muy grande. Entonces, lo que explicaba el doctor Germán, porque eso es clave, ese ejemplo que expuso hace unos minutos es muy clave, porque en ciudades como Yopal, como Barranca Bermeja, como Cartagena, como Bogotá, hay booms de precios, hay situaciones especulativas muy complejas que genera la economía. Y esa explicación está muy presente, digamos, ese fenómeno está muy presente en la economía y las explicaciones están, digamos, ahí las ofrece la ciencia económica, así como lo explicó el doctor Germán. Hay unas explicaciones dentro de esa lógica sistemática epistemológica de la economía que están ahí. Entonces, la dinámica interna de la economía ofrece esas explicaciones. Entonces, recomendarles mucho este tipo de espacios en este curso. Esta es la oportunidad para que ustedes no vayan aprendiendo el proceso de desarrollo conceptual. Eh, y pues yo lo digo como economista. Yo me di cuenta que tenía que, en el ejercicio de mi profesión y en mis primeros pasos como economista, me di cuenta que tenía que desarrollar y afianzar esa parte de comprender las bases conceptuales y los conceptos y las categorías. ¿Y cuál es la relación entre ellas? Acordémonos que el método científico enfatiza mucho en la relación del todo con la parte y la parte con el todo. Entonces yo, digamos, mi invitación a los estudiantes es esa, ¿no? A, a aprender estos conceptos. Y este curso es una oportunidad muy especial. Nuestro curso, en el que nos estamos desempeñando en este periodo 803, estimados estudiantes, es la oportunidad para ello. Entonces, la oferta, la demanda, economía positiva, economía normativa, el deber ser de la economía, todos estos temas son importantísimos y con ello van a desarrollar una gran capacidad comprensiva de su entorno. Es mi recomendación. Y pues mi invitación básica. Gracias. Muchas gracias, profesor Iván. Bueno, el segundo punto era ese mapa conceptual basado en el modelo que ustedes ya tienen en el material de apoyo de cómo se divide la economía. La economía es muy simple como está esa división, positiva y normativa. Esas son las dos ramas. Pero ¿de qué trata cada rama? La economía positiva se le conoce también como la economía descriptiva, porque describe hechos, fenómenos, problemas que se presentan en la economía, ¿sí? De manera continua. Recuerde que como ciencias sociales es muy dinámica, es muy cambiante. Y entonces hoy tenemos inflación, mañana no tenemos inflación. Hoy es del tanto, pero hace un año estábamos
como en el 13, ahora estamos en el 7. ¿A qué se debe? Entonces, la economía describe la investigación económica a través de estudios, por ejemplo, cómo medimos que la inflación, porque se hacen estudios y lo vamos a ver en la tarea 4 del tercero, que cuando hablemos digo, en el 2, cuando hablemos del IPC, que es el índice de precio del consumidor, que es cómo varían los precios. Y ahí se desprende la inflación. Y entonces, ese estudio de cómo se miden los precios que lo hace el DANE nos dice un hecho, lo describe, pero se queda ahí, en la descripción, basado en un análisis de tipo científico, de tipo estadístico, se queda ahí, solo lo describe. Pero los hechos que suceden en la economía pueden ser de dos tipos. Es decir, pueden ser hechos que están relacionados con la empresa y con el consumidor, con familias y empresas, o pueden ser hechos que están relacionados con el todo de la economía. Y ahí se desprende que existen dos teorías, la microeconomía y la macroeconomía. Cuando yo estaba hablando ahorita, por ejemplo, del estudio de cómo es el comportamiento de la inflación, ¿a cuál de esas dos teorías, sí, pertenece ese hecho? ¿A la micro o a la macro? Bueno, ¿voy a repetirlo? Ese hecho en particular, de los hechos que todos los días suceden, puede suceder que subió la tasa del cambio, que subió el desempleo, que bajó, esos hechos diarios que nos describen la economía positiva, ¿sí? El hecho puntual que hablé de la inflación, ¿a cuál de las dos teorías económicas pertenece ese hecho? La macroeconomía. A la macro, porque es del todo de la economía. Pero si vemos que el precio del café está subiendo, ¿sí? En estos momentos, ¿sí? Hace año y medio llegó hasta 2 millones de pesos la carga, se bajó como hasta 1.300.000, 1.400.000, ahorita está subiendo a 1.700.000. Ese hecho del análisis de precio del café, ¿a cuál de las dos teorías entonces correspondería ese hecho económico? Microeconomía. A la microeconomía, porque yo lo dije, la micro es cuando es a las empresas en particular o al consumo. Y la macro es cuando los hechos son del orden global de toda la economía, del orden nacional. Entonces, economía positiva describe los hechos, pueden ser de la teoría microeconómica o la teoría macroeconómica. Recuerden que tienen que hacer un mapa conceptual basado en el modelo, ¿sí? A mí me causó curiosidad cuando los estudiantes cogen esta imagen y entregan como el mapa conceptual esa imagen. No, mapa conceptual hay que desagregarlo con ejemplos, con explicaciones cortas. Revisen muy bien el modelo que se les entregó en el plan de estudios. Ahora, en el material de apoyo. Ahora, una vez descritos los hechos, no se quedan ahí, ¿sí? Esos hechos pasan a la economía normativa, porque la economía normativa nos dice que es cómo debe ser la economía. Entonces, si el estudio me dice que está subiendo el desempleo, ¿sí? Porque se hicieron estudios y miraron cuántos habían hace un mes, cuánto hay ahora, cuánto hay hace un año, cuántos desempleados hay ahora, ¿sí? Nos la describe la economía positiva, pero al llevarla a la economía normativa, ¿sí? Nos dice cómo debe ser. ¿Debe ser así? ¿Que el desempleo debe subir? ¿Eso es bueno para la economía? No. Lo que debe ser es que el desempleo sea bajito para que haya capacidad de consumo, para que las empresas vendan, para que generen más empleos, para que haya crecimiento económico. Así debe ser la economía. Entonces ese hecho, ¿sí? Al hacer un juicio de valor, dice, no señor, la economía no puede permitir que el desempleo suba, tal como nos lo están describiendo en la economía positiva. Y vienen entonces las políticas económicas, que son las acciones que determina un Estado, un gobierno, para volver a llevar la economía a como debe ser. Porque si el hecho real es que el desempleo está subiendo, como debe ser es que el empleo antes vaya bajando. ¿Ustedes conocen alguna política económica que haya definido el Estado para disminuir la tasa de desempleo? No entendí nada. ¿Me dejas escuchar para responder?
¿Conocen alguno? Bueno, resulta que si el desempleo está subiendo, el Estado tiene que intervenir directamente mediante una política. Hay 4 políticas económicas que se maneja el Estado. Una, la política fiscal, que es el manejo de los ingresos y los egresos del Estado. 2, la política monetaria, que es todo el manejo que se da al circulante de dinero en la economía y que ahí tiene una gran responsabilidad el Banco de la República. 3, está la política de comercio exterior y 4, está la política de rentas. Y la política de renta es todas aquellas decisiones que toma el gobierno para que la gente tenga mayor capacidad de consumo, mayor dinero para consumir. Esa es la política de rentas, ¿sí? Parte de la política de rentas es, por ejemplo, la fijación del salario mínimo, que trata de que las personas tengan dinero suficiente por lo menos para cubrir lo que han subido los precios en el año anterior y no se ve afectado el bolsillo. Pero alguien me podría decir en este momento un ejemplo de política de rentas que contribuye a ayudar a bajar el desempleo. Es muy probable que muchos de los que están hoy aquí acompañándonos sean beneficiarios de la política de rentas. ¿Alguien es de Jóvenes en Acción? ¿Sabían ustedes que a los estudiantes de la universidad que cumplan ciertos requisitos, el Departamento de Prosperidad Social tiene un programa que se llama Joven en Acción que les paga por estar estudiando, les da un subsidio? ¿Alguien sabe cuál fue el impacto que se generó de mejorar los ingresos de cierto sector de la población con la aprobada reforma pensional? Oyeron que se aprobó la reforma pensional, ¿cierto? Y oyeron que una de los beneficios es que va a haber una renta vitalicia para aquellos adultos mayores que no se pensionaron. Eso es política de rentas. Generar ingresos en la población. Cuando la población aumenta sus ingresos, compran más porque los gastan. Nadie coge la plata y la guarda, sino que la necesita para gastar. Son población vulnerable económicamente que además de superar niveles de pobreza en el país, mejorando las condiciones de vida, ¿sí? Van a comprar bienes y servicios. ¿Quiénes se benefician con la compra de bienes y servicios? Las empresas. Las empresas al crecer en su producción, ¿qué generan? Empleo, o sea, bajan la tasa de desempleo. Entonces el gobierno tiene una serie de políticas para afrontar los hechos que se presentan acá, en los hechos que cotidianamente ocurren. Siempre el gobierno echa mano de la economía normativa para llevarla como debe ser, para mejorarla, para estabilizarla, para que haya una buena salud económica a través de las políticas económicas. Y con todos esos conceptos que yo he hablado, que ustedes pueden ayudar a comprender, es que van a construir su mapa conceptual. El tercer punto tiene que ver con el flujo circular de la economía. A mi manera de ver, es el más sencillo de todos los para contestar, pero es en el que más, históricamente, los 6, 7 años que yo soy director del curso, los estudiantes fallan más. Y es el más sencillo. Este flujo, este diagrama, es un dibujito que nos muestra cómo se mueve la economía. Porque las empresas, dijimos, es uno de los agentes. Está el sector público, que es el Estado, y está la economía doméstica, que son las familias. Que las empresas tienen función de producir bienes y servicios, o sea que los ofertan ¿a quiénes? A las familias que los demandan. Y las empresas, entonces, ofertan bienes y servicios a través de un mercado de bienes y servicios, y las familias obviamente hacen un pago por ese bien y servicio que se constituye en un ingreso para las empresas. Entonces, si yo le digo, ¿alguien hizo alguna compra hoy? ¿Alguien hizo alguna compra hoy? ¿O ninguno compró nada? Bueno, yo esta mañana fui y compré al supermercado un champú, ¿sí? Y si a mí me dicen, Germán,
haga un diagrama del flujo circular de esa situación económica, porque todos los días todos tenemos situaciones económicas. ¿Sí? Entonces me dicen, haga esa situación en particular un diagrama de flujo circular. Entonces yo, como lo compré aquí en el supermercado Cajazán, esta es la empresa Cajazán, me ofertó a través del mercado de bienes y servicios un champú por 12.000 pesos, ¿sí? Que yo como familia de economía doméstica demandé y pagué, es un gasto para mí, a través del mercado de bienes y servicios a Cajazán, estos 12.000 pesos. Y ahí estoy mostrando en ese modelo de diagrama esta situación económica. Si ustedes ven, y lo vieron al principio, hay tres situaciones, ¿sí? Hay tres situaciones. Lo que tienen que hacer es identificar en cada situación cuáles son los agentes que intervienen, cuál es la situación que se da y en qué mercado se da. ¿Sí? Ahora, resulta y pasa que las empresas para producir bienes y servicios necesitan factores de producción, o sea, demandan factores de producción, necesitan, demandan. ¿Quién los ofrece? Los ofrecen las empresas. ¿La UNAD necesita factores de producción? Claro que sí. Por ejemplo, unos factores de producción que yo hablé, que son 4, tierra, trabajo, capital y tecnología, ¿sí? El trabajo es mano de obra. Entonces, si a mí me dicen, haga el diagrama de flujo circular de su situación como profesor de la UNAD, entonces aquí en empresas estaría UNAD, que demanda mano de obra, un servicio como docente, y que lo oferta Germán aquí en Economías Domésticas, y obviamente la UNAD me va a pagar un sueldo, ahí dice sueldo, ¿sí? En compensación por el factor de producción que yo le oferté y que la UNAD necesitó. Y eso se da en el mercado de factores de producción. Así de sencillo. Ustedes trabajan, ustedes pueden hacer el diagrama de flujo circular de, si yo trabajo en un banco, bueno, el banco Pichincha demandó analista de crédito a Juan, y entonces Juan fue el que le ofertó y recibió tanto sueldo, ¿sí? Y se llama circular porque obviamente hay una circularidad, ¿sí? Fíjense que la línea roja es el sueldo que me paga a mí la UNAD, y la línea negra es la oferta que yo le hice de mis servicios personales como factor de producción a la UNAD para que la UNAD como empresa pueda funcionar, ¿sí? Todos pagamos impuestos casi que a diario. Sí, Entonces, ¿qué profe, dicen? claro que sí. ¿De qué manera? Sí, La el compra producto que de compramos. productos. Claro, los que tienen IVA. Entonces, Con el IVA. la interacción entre el Estado y una familia es que cada vez que compra algo, paga un impuesto. ¿Cómo se da la circularidad con el Estado y la familia? Porque el Estado le proporciona a las familias, ¿sí? Bienes públicos, parques, carreteras, educación, una serie de bienes públicos, subsidios. Todos los que están trabajando con generación E o gratuidad o matrícula cero están recibiendo del Estado una subvención, un subsidio, ¿sí? ¿A cambio de qué? A cambio de los impuestos que nosotros pagamos. Ustedes pagan. Y ahí está la circularidad entre economías domésticas, que son ustedes, y el sector público. Y lo mismo pasa con las empresas y el sector público. Las empresas pagan impuestos, obviamente, y también reciben seguridad, reciben infraestructura, reciben subsidios. Inclusive hoy en día, por ejemplo, hay subsidios a las empresas en los créditos para fomentar determinadas líneas productivas. Entonces, fíjense que cada situación económica, y la economía se compone de miles de millones de situaciones económicas que millones de personas hacemos todos los días, pero cada una de esas situaciones la podemos esquematizar en un simple dibujito que se llama flujo circular de la economía. Bueno, les digo que es muy fácil, ¿sí? Las tres situaciones están muy bien descritas, y de cada una de esas tres situaciones, ustedes van a hacer el diagrama de flujo circular de la economía. Bueno. Esta última parte, porque ya no me queda mucho tiempo, es el informe del Turnitin. El informe del Turnitin es que todos sus trabajos, en todas las tareas, va a ser revisado por una plataforma que se llama Turnitin, que lo que hace es mirar la originalidad de la evaluación. La evaluación es personal. La evaluación no es que alguien me ayude, es que voy a copiar de alguien un concepto.
Por eso es necesario, porque ocurre con frecuencia el copia y pegue. Y entonces eso pasa. Por ejemplo, este informe de un trabajo me dice que tiene una similitud del 95%. El 50% fue tomada de esta fuente. Un 24% fue tomada de esta otra fuente. Y así. ¿Y cómo se veía en el trabajo? Se veía así. Todo esto rojo es lo que significaba ese 50%. Ay, se me perdió la fecha de devolverme. Este rojito que dice 50% aparecía todo eso, sí. Entonces, por favor, no se hagan anular los puntos. Todo lo que tengan que contestar, háganlo en sus propias palabras. Es una evaluación. ¿Sí? Y como evaluación queremos evaluar el aprendizaje y la mejor manera de que ustedes estén seguros, ¿sí? De que aprendieron y que la evaluación les va bien es estudiando, no copiando y pegando. Consejo para todas las tareas. Bueno, con eso yo creo que ya terminamos. Me quedan 5 o 6 minuticos que de pronto los podemos emplear para abordar algunos temas que ustedes tengan inquietudes. Sin embargo, de aquí al 3 de julio, ¿sí? Pueden individualmente conversar. Hay alguien con el micrófono abierto. Karen, qué pena con usted, le voy a silenciar su micrófono. Pueden tener esos encuentros sincrónicos a través del Team. Todos tienen ya la dirección. ¿Dónde encuentran la dirección del Team para ingresar a preguntarle en un grupo que armamos? ¿Dónde la encuentran? ¿Saben o no saben? En el caso mío lo encontré en el correo electrónico. En el foro informativo. En el foro informativo. Que yo recuerde, no lo hemos publicado en el foro, la dirección de Team. En los mensajes internos de... Es probable que el docente lo haya, pero les voy a mostrar. Y voy a compartir algo que les dije al principio, pero no sé si lo tomaron. Ustedes ya ven mi pantalla, ¿cierto? Este es el curso. 1703, 105001. Información inicial. Estoy como si fuera uno de ustedes. Noticias del curso. ¿Recuerda que dije noticias del curso? Ah, se me cayó. Bueno, ahí en noticias del curso está agenda de acompañamiento docente. Esas agendas dice, soy Germán Guarnizo, mi correo es tal, estoy acompañando los grupos tales, mi dirección en TIN es tal. Ahí está la dirección en TIN, en esa agenda de acompañamiento. Y dice, los lunes atiendo de tal hora a tal hora, los martes de tal hora, los miércoles de tal hora, porque esa es. Es muy frecuente que en TIN me digan otro día, profe, anoche a las 8 de la noche está yendo la tarea y usted no me atendió. No, es que yo a las 8 de la noche no. Si usted mira la agenda, dice todos los lunes de 9 a 12 y de 2 a 4. Los martes igual, los miércoles bien, todo. Esos días le atiendo su team sincrónico. Si usted me deja una inquietud fuera de ese horario, al otro día con gusto se la respondo. ¿Sí? Pero la idea es que podamos hacer ese encuentro sincrónico con nuestro docente a través de Team. Ahí estamos los tres y cualquiera lo atiende. ¿Sí? Avances en el foro de aprendizaje. Habitúense en la medida que van desarrollando los puntos, compartirlos para nosotros orientarlos. Leer material de apoyo, sirve mucho. Van a tener la grabación de esta web ustedes para revisarla, para volverla a ver, ¿sí? Los que no asistieron también la van a tener. Lo mismo con las grabaciones de los CIFAs de curso y los CIFAs de primera matrícula. Entonces, como les dije al principio, van a tener todos los recursos que les van a garantizar un correcto aprendizaje.
Bueno, yo me despido, profesor Julián, profesor Iván también de pronto van a tomar palabras finales. Yo les agradezco la atención. Tuvimos una participación como del 20%, no, es una buena participación y espero que hayamos con estas explicaciones contribuido un poquito como complemento al aprendizaje. Muchas Profesor. gracias, profe Germán y apreciados estudiantes. Y pues ya para despedirnos, invitarlos a que participen activamente del foro. Nosotros vamos a estar ahí supremamente pendientes y pues revisar la agenda de acompañamiento, como comentó el profe Germán, ahí también tienen varios espacios en donde los podemos estar atendiendo. Igualmente, estimados estudiantes, bueno, muchas gracias, doctor Germán y mi compañero, el profesor Julián Camilo, muchas gracias. Reiterarles también lo mismo, en mi caso personal ingresé un poquito más tardecito a mis foros, pero ahí también alojé mi Teams, mi usuario Teams, Iván.sanabria @unad. Entonces yo desde las 8 en adelante con gusto hasta las 6 de la tarde con gusto los atenderé. Si, igualmente si me dejan las inquietudes de la actividad académica, del desarrollo de la actividad en la que vayamos, me escriben y yo con mucho gusto en ese horario, que es prácticamente horario laboral, yo les estaré contestando. Para mí no, yo no tengo problemas. Si ustedes me contestan una llamada y yo les explico sincrónicamente, también no es dificultad, o les contesto, pero pues saben ustedes también que el medio más eficaz, no, pues digamos el medio más usado es el medio asincrónico de los foros, pero igual el Teams es muy efectivo, entonces por mí no tengo problema para estar pendiente del Teams y sobre las vicisitudes que se presenten allí en el desarrollo de la presente tarea, de esta tarea 2, entonces igualmente. Quiero una cuñita, reiterar la invitación al CIPAS 1 para mis grupos, el CIPAS 1 el CIPAS 2, si no estoy mal. Doctor Germán, ¿me recuerda? ¿Si es el número? Es el primer CIPAS del curso, ¿sí? Sí, reenviado a Para esta unidad. Cada unidad va a para tener esta un unidad. CIPAS. Sí, Cada tarea, correcto. la 2, Entonces, la 3, la 4 va a tener su exactamente. CIPAS. Entonces, sí, señores, reiterarles esa invitación que ya fue dirigida a mis estudiantes, entonces invitarlos y ahí también se van a mirar aspectos operativos del desarrollo de esta tarea, porque sé que se siguen presentando, se van a presentar en natural. La explicación del doctor Germán pues ha sido muy amplia, muy precisa, muy importante, pero pues es natural que se vayan a seguir presentando estas dudas. Eso pues eso pasa, ese es el proceso académico. Entonces, muchas gracias y a la orden siempre. Y gracias, doctor Germán, mi profe Julián, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Bueno, finalmente entonces voy a detener la grabación y espero que aborden los temas y oportunamente presenten esta tarea. Muchas gracias para todos y muy buenas noches. Buenas noches, profe. Gracias, feliz noche. Gracias, profe.